Hace más o menos un año el Real Madrid pagó cerca de 100 millones de euros por Jude Bellingham, más las variables que ojalá se vayan pagando a lo largo de los próximos años. Ha pasado una temporada, ha jugado ya los suficientes partidos como para hacer un análisis y lo voy a resumir en una palabra antes de reflexionar sobre ello: barato. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Vamos con un nuevo vídeo en este jueves, un vídeo que tenía además muchas ganas de hacer porque quería darle una pequeña pincelada a lo que es la trayectoria de Jude Bellingham desde que estuvo, o desde que está, mejor dicho, en el Real Madrid. Y es verdad que me podía haber esperado a lo que suceda el domingo en esa final contra España en la Eurocopa, pero no me hace falta. Cierto es que si luego llega el domingo Bellingham y la rompe, me puede cambiar un poquito el discurso, pero tampoco demasiado. Es decir, es una final, si de repente coges y metes, yo que sé, 2 goles a la final, decides la final, pues todo se va, no a exagerar, porque al final hay que poner su justa medida, pero sí como que se van a engordar más los titulares, cositas así. Jude Bellingham llegó al Real Madrid hace casi un año. 103 millones de euros, la parte fija, cerca de 27-30 la parte variable, que como siempre decimos aquí, oye, ojalá la tengamos que pagar en algún momento, ¿no? Esa parte variable, querrá decir que le ha ido muy bien a Jude Bellingham, y si a Jude Bellingham le va muy bien, al Real Madrid evidentemente le va a ir también muy bien. En esta primera temporada, a nivel colectivo, Jude Bellingham ha ganado la Liga, ha ganado la Supercopa de España y ha ganado la Champions, siendo importante sobre todo en Liga y también en algunos momentos clave, ¿no?, de la Copa de Europa. Y más allá de eso, con su selección se ha metido en la final de la Eurocopa, convirtiéndose para mí a día de hoy en el jugador más importante de la selección inglesa durante la Euro. Marcó un gol en el partido inaugural, marcó un gol decisivo, no, lo siguiente, en esos octavos, creo que fueron octavos de final, esa chilena ya inolvidable que le permitió a Inglaterra forzar una prórroga y seguir viva en el torneo. Y luego en la tanda de penaltis volvió a marcar con bastante elegancia, por cierto, ese lanzamiento de penalti. Es cierto que en semifinales no estuvo todo lo brillante que suele estar, pero ha ido mejorando con el paso del torneo, de menos a más. Tengo la sensación, pese a que evidentemente ese primer partido, esos primeros 60 minutos fueron espectaculares de Jude Bellingham, lo cierto es que luego cayó su nivel y lo ha vuelto a elevar para el momento decisivo de la temporada. Repito que lo del domingo me puede variar a nivel de estadística, es decir, ha ganado 3 títulos de momento esta temporada Jude Bellingham, podrían ser 4, claro, con todo lo que conlleva ganar un título con Inglaterra, que es algo que llevan esperando allí muchos años. Pero volviendo a lo que os he dicho al principio, para mí es barato, se puede hablar ya en esos términos, ¿no? El fichaje de Jude Bellingham. Cuando hay una incorporación de este tipo, cuando hay un jugador que cuesta tanto dinero, porque 100 millones de euros es una cifra lo suficientemente importante como para tenerla en cuenta, luego hay que hacer ciertos análisis porque es una operación de riesgo, evidentemente. No es lo mismo que, yo que sé, gastarte 30 millones, 35, que a poco que puedas sacar algo por el jugador en una posible o en una futura venta, pues bueno, ¿qué puedes perder? 15 millones por el camino, 20 millones por el camino. Sé que suena muy frívolo, pero bueno, en el caso del Real Madrid, perder 15 millones por el camino o 20 millones por el camino no es ningún drama. Esto no es el Fútbol Club Barcelona, no es un club que ande con las cuentas casi al límite. Entonces, en ese sentido, 30 no, pero 100 sí que es una operación de riesgo. Tenía a su favor el Real Madrid 2 cosas que yo considero muy importantes. La primera, la edad del chico, 20 años, es que está empezando en el mundo del fútbol, en la élite del fútbol. Y la segunda, que ya se sabía que era buenísimo, ¿no? Porque cuando a un jugador lo quiere el Liverpool, lo quiere el Manchester City y ya la ha roto en el Borussia Dortmund, malo no es. Puede ser el típico que digas tú, ha tenido un par de temporadas extraordinarias y luego cae su nivel, que hemos visto muchos casos de esos, pero lo normal es que mantenga un buen ritmo de competitividad, un buen ritmo de crecimiento en su fútbol y lo sepa adaptar a la élite más absoluta, que es, por ejemplo, en este caso, el Real Madrid. ¿Cuál es el tema con Jude Bellingham? Que no solo ha mantenido ese nivel, sino que lo ha aumentado. Los primeros 6 meses de Jude Bellingham en el Real Madrid son excelsos. A nivel goleador, sostuvo al Real Madrid durante las primeras jornadas de la temporada. Recuerdo un gol al Getafe en el último minuto, un gol al Unión Berlín también en Champions en el último suspiro del encuentro. Recuerdo goles en partidos importantes en las primeras jornadas de Liga, y eso evidentemente va en el currículum de Jude Bellingham en una Liga, por cierto, en la que ha sido MVP el futbolista
del Real Madrid. Y después de esa primera temporada, si seguimos arrojando números, podríamos hablar de 23 goles y 10 asistencias con la camiseta blanca, más allá de estos 2 que de momento ha anotado en lo que llevamos de Eurocopa con Inglaterra. Son cifras totalmente irreales para un centrocampista. Es decir, no es delantero centro, no es un extremo, no es una especie de segundo punta o un delantero que acompañe en un 4-4-2, no. Jude Bellingham es verdad que ha hecho las veces de media punta, de segundo punta, de jugador ofensivo en un rombo y tal, pero no es un atacante. Jude Bellingham no es ni mucho menos un atacante, por eso sus cifras son tan espectaculares. Pero más allá de sus cifras, que al final, oye, siempre se tiende a exagerarlas un poco para bien en este sentido, es el impacto que ha tenido en el juego del Real Madrid. Yo creo que estamos hablando de un futbolista que cayó de pie en el conjunto blanco, que ha sido súper dominante desde el día 1, que no se achantó cuando vinieron bajas muy duras, como por ejemplo la de Vinicius en su momento, o la inmensa plaga de lesiones que sufrió el Real Madrid a finales de 2023, que fue una plaga lo suficientemente potente como para amenazar el ecosistema y la propia temporada del club blanco. O sea, queda lejos, pero no olvidemos que el Real Madrid tuvo que sobrevivir a una serie de infortunios bastante importantes, más allá del CTA, más allá de Negreira, más allá de los hijos de Negreira, más allá de la prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, como he comentado en otro vídeo, ya no es que Jude Bellingham marque goles, o ya no es que Jude Bellingham haya caído de pie en el Real Madrid, es que puede jugar de media punta, puede jugar como interior, que yo creo que es la posición en la que va a hacer el resto de su carrera en el equipo blanco. Puede jugar caído a banda izquierda, como lo ha hecho muchas veces tanto en el Real Madrid como con Inglaterra. Es verdad que en el equipo blanco lo va a tener más complicado en las próximas temporadas porque la banda izquierda quedará en propiedad de Vinicius y de Kylian Mbappé, es obvio, pero porque son más especialistas, ¿no?, que el propio Jude Bellingham en este sentido. Pero volviendo al tema inicial, 103 millones de euros, y aunque pueda sonar una barbaridad, a mí me parecen baratos. Tú ahora pones a Jude Bellingham en el mercado, que es algo que no va a hacer el Real Madrid, evidentemente, y no te sueltan menos de 150 millones de euros. La parte fija, estamos hablando. ¿Por qué? Pues porque es un jugador que se ha revalorizado tras su fichaje por el Real Madrid, porque es un jugador que ha crecido, porque es un campeón de Europa. Un campeón de Europa siempre tiene un valor añadido que no tienen otros futbolistas, porque además ha llevado a su selección a la final de una Eurocopa, de un gran torneo. Es decir, se habla mucho de Lamine Yamal en España, con razón. Es verdad que Jude Bellingham no está teniendo ni mucho menos el impacto que está teniendo Yamal en España, pero que se me entienda, llevar a tu selección o liderar a tu selección camino a una final de un gran torneo tiene muchísimo peso. Yo creo que el Real Madrid se puede frotar las manos con el fichaje que ha hecho. Es el nuevo Galáctico, ese Galáctico 2.0 que me gusta decir a mí en muchas ocasiones, que además es la figura absoluta de Adidas. No queda muy lejos ese anuncio de la marca antes de la Eurocopa, es un icono de Adidas, Jude Bellingham. Eso también le va a reportar muchos beneficios al Real Madrid de manera indirecta, que comparte de hecho esa marca cuando viste su camiseta. Entonces yo creo que el tema de Jude Bellingham ya no es si barato o caro, que para mí ya he dejado mi firma de que es barato, entre comillas, obviamente, y que se me entienda, y que se va a amortizar solo, sino cuál es el techo de este futbolista. Yo le intuyo un techo bastante alto. Creo que no hemos visto ni de lejos la mejor versión de Bellingham. Y pienso, como ya he comentado otras veces, que la mejor versión de Bellingham tiene poco que ver con el aspecto goleador. Va a ser un futbolista con tal impacto en el juego del Real Madrid que nos va a llamar mucho la atención el hecho de, en la primera temporada, nos enamoraron sus goles, a partir de la segunda o la tercera, nos va a terminar de convencer con su fútbol. Ese es mi análisis sobre esa primera campaña de Jude Bellingham en el Real Madrid. Benditos 103 millones de euros que pagó Florentino Pérez por él. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.